Muy buenas a todos mis hermanos, que Dios los bendiga. Y bueno, hablando de la sanación física, en esta, bueno, en estos pequeños audios que voy haciendo, algunas están sacadas, bueno, la mayoría, todas de la palabra de Dios, y otras de algunos documentos de nuestro San Juan Pablo II, un gran papa, un misionero. Tenemos, por ejemplo, el documento Salvifici Doloris, que bueno, que se habla del sufrimiento sin culpa, ¿sí? Primero tenemos que tenemos que tener claridad en algo, que Dios no nos pone a prueba, dice la palabra de Dios, lo dice en Santiago. Dios no pone a prueba a sus hijos, pero lo que sí nos prueba, o lo que nos lleva a pecar, que justamente el pecado es una enfermedad de falta de amor a sí mismo, o de estas inclinaciones que muchas veces he hablado, de que uno no desea hacer el mal. Pero como dice el apóstol en Romanos 7, el apóstol San Pablo dice, no hago el mal que quiero, sino el bien que no quiero. Entonces él ahí hace toda una apologética de lo que es el pecado, de que está en nosotros y nosotros no queremos eso, pero aún sin quererlo cometemos errores. Bien, entonces vamos a hablarlo más sencillo. La vida en sí no es fácil, ¿sí? Muchas veces a vos, a mí, nos han pasado situaciones que nunca deseamos. O sea, si nunca deseé el mal a nadie, nunca hice mal a nadie, vengo de una familia sana, o siempre quise hacer el bien, y sin embargo apareció una enfermedad en un hijo, una enfermedad en mi vida. Y bueno, este tipo de enfermedades que yo hablo son las famosas enfermedades crónicas, ¿sí? Que tienen un sentido. El sentido se lo podemos encontrar nosotros. No es que a Dios le guste que a vos y a mí nos pasen cosas o que nos enfermemos. Por ejemplo, existe la enfermedad mental, ¿sí? Y la enfermedad mental es una enfermedad física, cuando hablo de temas neurológicos, ¿sí? A veces puede ser heredado, o a veces por una cuestión de mucho estrés, por ejemplo, estamos hablando en un tiempo, en este momento yo estoy hablando en un tiempo, en el año 2021, estamos en la pandemia del COVID-19, ¿sí? Terminó la cuarentena y un montón de situaciones que había gente que lo he visto, y también hablo por mí, ¿no? Por cosas que me han pasado a mí. Gente que siempre estuvo sana, que siempre estuvo bien mentalmente, físicamente, y sin embargo la cuarentena hizo que aparezcan enfermedades mentales. Psicológicas, por supuesto, pero otras mentales, gente que tuvo brotes psicóticos, y eso no es estar loco. La gente que está en un internado, en un psiquiátrico, en un nosocomio, eso no es de locos, la gente esa no está loca. En realidad el que está loco, como suelo decir, es la persona que está sana pero comete locuras. La mejor descripción de locura es cometer los mismos errores esperando diferentes resultados, y aún así uno tiene sano juicio. Y entonces eso es locura. Estar bien y sin embargo, a pesar de estar bien, hacer locuras, criticar el chusmerío, y bueno, y uno podría evitarlo y sin embargo no lo hacen. Bueno, eso es locura. Pero cuando una persona está sufriendo un mal mental, esa persona está sufriendo, está enferma, ¿sí? Crónicamente. Por ejemplo, hay depresiones patológicas, no desde el lado psicológico, sino desde el lado mental, ¿sí? Cuando los neurotransmisores
Las neuronas no pasan buena información, entonces para eso existen los medicamentos, los antidepresivos, que los antidepresivos no son los medicamentos que te duermen, por ejemplo el Rivotril, clonazepam, Reinol, todo, no es eso. El antidepresivo es algo que no se siente el efecto alguno, sino que acompañado de una ayuda terapéutica, más el psiquiatra, un equipo, uno sale adelante. Entonces esto se pasa a llamar enfermedades crónicas cíclicas, que a veces desaparecen, van y vienen. Como en algún momento hablé de la adicción, la adicción es una enfermedad crónica que está para siempre. No quiere decir que uno se vuelva a drogar, pero sí queda hipervulnerable, hipersensible. Y lo mismo con las enfermedades cardíacas del corazón. Hay gente que ha hecho el bien, que ha perdonado, que tuvo su encuentro con Dios y sin embargo le aparece alguna enfermedad, el EPOC, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, el cáncer. Yo tengo una amiga en especial, pero tengo varias personas que conviven con el cáncer, ¿sí? Que le hacen la quimio, se les va, después vuelve y hace años que están, porque lo agarraron a tiempo, ¿sí? Y otros fallecen también, aún habiendo hecho el bien y todo, y tuvieron esa enfermedad. Después está la hepatitis crónica, el VIH, el SIDA, que muchos todavía, por falta de conocimiento, discriminan. Pero son enfermedades que a veces hay responsabilidad en uno. Por ejemplo, si uno tiene VIH, puede ser o porque en algún momento se inyectó, compartió jeringas, por no cuidarse en la parte sexual. Bueno, uno es responsable de sus actos, pero muchas veces una mala transfusión, un error en la misma medicina, bueno, y eso hace que tengamos enfermedades crónicas, ¿sí? Muchos puedan tener enfermedades crónicas y que son físicas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas enfermedades degenerativas también que van molestando los huesos, al cuerpo, y que esa persona es cristiana y es una buena persona y que ya está como liberada internamente y sin embargo sigue sufriendo, ¿sí? En las confraternidades para salir adelante de alguna adicción, sea cual sea, dicen que el sufrimiento es optativo más el dolor inevitable. Pero en realidad en la palabra de Dios el sufrimiento es sufrimiento y se habla de sufrimiento. Entonces acá voy a utilizar dos palabras que es Colosenses 1:24, dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Sí? ¿Hace falta completar? O sea, ¿Cristo no terminó la obra? Sí, terminó la obra muriendo en la cruz por nosotros. Aún así, nosotros somos corredentores, ¿sí? Corredentores. Nosotros podemos demostrar, podemos elegir quedarnos en un papel de víctima, de duelo constante por tener una enfermedad y decir, pobre de mí. Y yo te digo, vos no sos ningún pobrecito, vos no sos ninguna pobrecita. Al contrario, está en vos declarar con la palabra vida o muerte. Entonces yo puedo decir, bueno, estos sufrimientos, de acuerdo a lo que dice el documento de San Juan Pablo II, ¿sí? Salvifici Doloris, que dice que, hablando del libro de Job, ¿sí? Del sufrimiento del hombre inocente, del sufrimiento sin culpa, uno puede entregarlo para la salvación, entregarlo para los fieles difuntos, entregarlo por la conversión de otras personas, y es más llevadero, es mucho más llevadero. Yo conozco gente que tiene problemas de artrosis, de artritis, inclusive, y sin embargo el dolor no lo siente. Y lo he visto acá en el hospital Iriarte, el hospital de Quilmes, donde hay grupos para la gente que tiene este tipo de enfermedades
crónicas, artritis, artrosis o degenerativas. Y sin embargo son gente que están felices. Tienen ahí un programa de gimnasia, hay una fundación de por medio que los ayuda y hacen gimnasia, una gimnasia tranquila, sencilla, hacen también tai chi y todo eso que los ayuda a mejorar, ¿sí? Pilates, a poder convivir con la enfermedad. La persona que tiene VIH toma los retrovirales y o se queja de tomar los medicamentos o de que tiene que vivir por lo menos por ahora hasta que se encuentre la cura de por vida con esos medicamentos, o agradece. Puede ser un agradecido y bendecir los medicamentos, que esos medicamentos hoy a uno los mantienen con vida, ¿sí? La gente que tiene diabetes, dicen que puede aparecer la cura 1 en 1.000.000. Yo conozco una persona que se curó de diabetes, ¿sí? A través de la oración y a través de hacer las cosas bien, ¿sí? De ir a esos grupos, de tratarse con la diabetes y de todo. Bueno, esa persona es una persona amiga mía y la verdad es que a mí me pone muy feliz, pero esa persona entregó su diabetes para la ayuda de otros. Pudo ayudar a otros diabéticos. ¿Con qué? Con la fortaleza que Dios le sigue dando hasta el día de hoy y hoy ya no tiene la diabetes, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? ¿A qué quiero llegar? A que nosotros tenemos que saber que por ser cristianos no tenemos la coronita. Vos y yo no somos mejores que otros por haber conocido a Cristo. También sufrimos, también padecemos enfermedades físicas que hoy por hoy no se encuentra una cura. Pero sí Cristo lo que hace es hacer que nosotros podamos hacer llevadera nuestra carga. Por eso dice en Romanos 8:17, Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Después dice en 1 Corintios 12:27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios habla mucho del consuelo del cristiano cuando estamos en comunidad. Dice, lloren con los que lloran. Alégrense con los que se alegren. Considérense menos que el hermano. O sea, consideren al otro como mayor que uno mismo. Sea nuevo, sea quien sea. Cuando nosotros empezamos a tener esa práctica espiritual, a ver esos principios espirituales como principios de vida, que no es solamente una predicación en una misa, o en un encuentro, o en un retiro espiritual. Es un modo de vida. Entonces uno empieza a ser feliz, porque todo lo que pasa en nuestra vida, está en mí la decisión de decir, ¿voy a usarlo para que Dios se glorifique en mí? ¿O voy a usarlo para quedarme en un papel de víctima? Ojo, y en el que se queda en el papel de víctima no lo juzgo, no voy a hablar mal de esa persona, porque también es una gracia, y esa gracia hay que pedirla, Señor, dame la gracia. Tomá nota, hermano, tomá nota, hermana, de todas estas situaciones que yo te estoy nombrando. Porque si vamos al fin y al cabo, como hablé en un momento del proceso con Job, con Jacob, en otra charla, en la charla anterior, él fue herido por Dios. ¿Sí? Metafóricamente hablando, a veces pasamos por heridas y por situaciones y por enfermedades crónicas, esa renguera le quedó a Jacob para siempre. Sin embargo, eso no lo hizo un inútil, no lo hizo menos hombre de Dios. Encontramos en la Biblia un montón de ejemplos de personas que se han deseado la muerte, que han estado depresivas, que emocionalmente fueron inestables. Y sin embargo, ahí es donde Dios pone la mirada. Ahí es donde Dios quiere bendecir la vida del otro. Y no es que Dios tiene un plan raro que no podemos entender. No. La vida en sí es difícil. Pero Dios toma
esa vida en sí, que es difícil, para hacerla un poco más ligera. Por eso dice en Mateo 11, vengan a mí todos los que estén cansados y afligidos, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo que es suave, y es ligera mi carga. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Cargar una cruz sin Dios o cargar una cruz con Dios? El que quiera seguirme, que cargue su cruz. Lo dice la palabra, ¿sí? Estas son realidades que tenemos que tomar. Nosotros seguimos a un maestro que padeció. ¿Quién soy yo para no padecer? Y no estoy diciendo que pidamos el padecimiento. Eso es un grave error en el fanatismo de muchas iglesias o de muchas predicaciones donde se habla, donde se habla todo el tiempo del fin del mundo, como si la persona supiera cuando la palabra de Dios dice, no me corresponde a mí ni a los ángeles saber cuál es el día y la hora, solamente el Padre lo sabe. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando alguien nos dice, pedí sufrimiento. No, el sufrimiento no se pide, el dolor no se pide, la enfermedad no se pide. Eso viene si tiene que venir, y si no tiene que venir, no viene. Y tampoco es voluntad de Dios que venga, pero si viene, Dios toma eso para glorificarse en tu enfermedad, para glorificarse en tu malestar, para glorificarse en tu condición limitada. Su poder hace que tu condición sea ilimitada, ¿sí? Es muy necesario muchas veces encontrarle el sentido. No sé si alguna vez escucharon hablar del libro donde se funda, se hace la fundación de la logoterapia, ¿sí? Por Víctor Franklin, que dice, el hombre en busca del sentido. O sea, nadie quiso, este hombre, Víctor Franklin, que fundó la logoterapia, que es la terapia desde la palabra, él hace una pregunta muy, muy fuerte a su primera paciente, una mujer. Le dice, la mujer va con todas las quejas de que la vida es injusta, de que todo le va mal. Y él lo primero que le pregunta es, ¿por qué no te suicidas? Y la mujer quedó movilizada y dice, ¿cómo me va a hacer esa pregunta, doctor? Y no, pero si todo te va mal, si todo no tiene un sentido, o sea, ¿para qué quieres seguir viviendo? Y entonces ahí es donde ella le hace el clic y este hombre le dice, nosotros tenemos que encontrar, vos y yo, el sentido, y esto lo traigo acá, aquí a la hora, y te lo digo yo a vos también, tenemos que encontrar el sentido a partir del hoy al futuro. Yo voy a hacerme un buen hoy para tener un mejor futuro. Voy a aceptar la enfermedad que tengo. Eso tiene que ver con la autoaceptación. Un poco de amor propio no viene mal. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te estás amando vos? ¿Sí? A veces la enfermedad es parte de uno, y entonces es bueno muchas veces aceptar y amar, inclusive hacerse amigo, decimos muchos. Los pibes de los grupos dicen, hacete amigo, flaco, hacete amigo del proceso, hacete amigo de la enfermedad, hacete amigo. Porque cuando vos te haces amigo, las cosas se hacen ligeras. Y te estoy hablando de personas que muchos no son cristianos, pero salen adelante. Tienen una cara de contentamiento, están alegres, están felices. Y muchos hasta dicen, yo agradezco tener esta enfermedad, porque gracias a esta enfermedad yo puedo tener un mensaje poderoso donde pueda levantar a otros que estén sufriendo lo mismo que yo. Pero estos son enfermedades que vienen de afuera para adentro, no son las enfermedades generadas por el maligno, no son enfermedades generadas por uno mismo por falta de perdón, no, estoy hablando de las enfermedades que vienen externas, lo inesperado, la mala noticia, lo que vos no esperabas. ¿Sí? Eso Dios tiene poder para darle sentido y para cambiarlo, inclusive para sanarlo, si está en Él. ¿Sí? Por eso continuamos con esto, ¿sí? Que Dios sana las enfermedades físicas, sí que las sana, pero también es necesario hablar de lo crónico para saber que tenemos un Dios crónico también, un Dios que está constantemente con nosotros, en las buenas y en las malas.
Y acá lo que tenemos que hacer es trabajar un principio espiritual que se llama autoaceptación, autovaloración. Cuando yo empiezo a estar bien, aún padeciendo lo que estoy padeciendo, empiezo a hacer que todo mi alrededor esté bien. Y eso no es ser egoísta, es ser prudente. Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos. Y bueno, hasta la próxima. Creo que faltan dos charlitas más sobre este tema y ya después pasamos a hacer oración. Que Dios me los bendiga, los quiero y bueno, hasta la próxima.